¿Cómo están? Muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien atrás. ¿Sí? Muchas gracias al Instituto Carlos Ibar, a la estimada doctora, por la oportunidad que me dan de poder estar acá. Para mí es un gran placer poder estar acá junto a todos ustedes. Como chileno, por supuesto, volver a mi país después de bastante tiempo y presentar este estudio científico delante de todos ustedes, para mí es un verdadero placer y un gran orgullo. Como decía, este trabajo se denomina microantropología forense, una nueva especialidad en las ciencias forenses. Y vamos a ir durante esta conferencia, durante este tema. Hay algo que no anoté ahí, se los prometo. Después de mí, seguro vamos todos a almorzar. Así que eso sí, seguro. Vamos a tocar 4 temas el día de hoy. El primero, la estandarización de conceptos, alguna estandarización nueva de conceptos en ciencias forenses, que es muy importante y lo vamos a ir viendo, que todos tengamos muy en claro. La antropología forense como especialidad, la microantropología en sí y parte del estudio científico que fue la primera mención honrosa de este año, y aplicación de este estudio en casos reales, que es parte nueva y que fue posterior a la presentación de este trabajo, así que esta es una parte que ustedes van a tener la oportunidad de ver. Como ciencias forenses, primero tenemos que definir qué son las ciencias forenses, y nosotros necesitamos entender esto como un concepto para poder ir conversando y seguir avanzando en nuestros conocimientos científicos, y nosotros como forenses y todos ustedes como forenses acá en Chile. Como académico en Estados Unidos, por supuesto, tengo siempre la obligación, por mi trabajo y por supuesto obligación moral, de siempre estar actualizándose permanentemente en todos estos conocimientos. Y esta es la definición más actual de ciencias forenses, que es la aplicación de conocimiento científico para ayudar, para trabajar en un sistema judicial, cualquiera que sea, puede ser en proceso civil, proceso penal, etcétera. Y la definición de criminalística también es una ciencia, y como ustedes ven, no es lo mismo criminalística que ciencias forenses. Son dos cosas diferentes. Entonces, la criminalística es una ciencia, no es un arte, es una ciencia que aplica los conocimientos de las ciencias naturales para trabajar la escena del crimen, para procesarla, para levantar evidencias. Y la escena del crimen es un hecho. Es un lugar donde donde ha ocurrido algún hecho que requiere ser investigado. Este concepto incluye, y esto lo incluye a contar desde septiembre, la nueva norma ISO que acaba de salir hace un par de días atrás. Se actualiza esto, y tal como lo vimos en la primera clase magistral, un cuerpo, una persona, un animal se considera escena del crimen actualmente, al día de hoy. Y eso es un concepto nuevo. Entonces, como lo veíamos con la doctora en la primera clase magistral, la escena del cuerpo es una escena del crimen, y se pueden colectar estas evidencias. Y los expertos tienen que estar capacitados para recolectar estas evidencias. Tienen que procesarlas de buena forma y se tienen que conservar de buena manera. Entonces, esta es la base primordial como conceptos en lo que es la escena del crimen. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que comenzar a eliminar de nuestro vocabulario? Es la criminalística de campo, que ya completamente no está actualizada, sino que se llama análisis de escena del crimen o investigación de escena del crimen. Y por supuesto, la criminalística de laboratorio nunca ha existido, sino que existe cada una de las especialidades forenses dentro de sus laboratorios: laboratorio de química, ADN, etcétera. Entonces, esta es la estructura actual que tienen las ciencias forenses en el mundo. Tenemos las ciencias forenses en el centro como una ciencia madre, la ciencia central, y dentro de ella tenemos muchas especialidades, que una de las más importantes y más antiguas, por supuesto, es la criminalística. Tenemos evidencia digital, medicina forense, que está todo lo relacionado con medicina forense, tanto lo que son autopsias como también la criminología por parte de los psiquiatras, etcétera. Entonces, ahora vamos a una de las especialidades que tiene las ciencias forenses, que es la antropología forense. Entonces, la antropología forense como especialidad propiamente tal dentro de las ciencias forenses nace y se genera a raíz de una necesidad que ocurre en el mundo durante la Segunda Guerra Mundial.
después del ataque que sufre los Estados Unidos a Pearl Harbor, empiezan, por supuesto, Estados Unidos ingresa en el año 41 a la Segunda Guerra Mundial y comienzan, lamentablemente, como en todas las guerras, a fallecer muchos soldados y muchas víctimas. El tema es que Estados Unidos siempre se ha destacado por repatriar a los restos de sus soldados y entregárselos a sus familias para ser enterrados en su país. El problema ahí se generó. ¿Quién son los encargados de identificar estos cuerpos? Porque a diferencia de la Primera Guerra Mundial u otros conflictos bélicos, guerra civil, etcétera, los cuerpos no se encontraban tan desmembrados o no tenían tanto daño corporal producto de las explosiones, producto de la calidad bélica que existía, los tipos de calibre, por ejemplo. Entonces aquí, a contar de esta guerra, ya empiezan a haber accidentes aéreos, comienzan a haber daños colaterales o que afectan mucho el cuerpo, y entonces los médicos, hacía imposible que los médicos pudiesen identificar con las técnicas que existían hasta esa época a alguna persona. Entonces comienzan a preguntar, ¿quiénes son los que ven los huesos? Preguntó el presidente de los Estados Unidos. Creo que los arqueólogos. Y los arqueólogos dijeron, sí, nosotros vemos huesos, pero nosotros vemos huesos históricos, en contextos históricos, no en contexto de guerra. Algunos antropólogos físicos. Y ahí comenzó a trabajarse de manera mutua para generar de manera multidisciplinaria, y se crea esta nueva especialidad denominada antropología forense. Y en esa época se crea en Hawái, donde vivo yo, el laboratorio de JPAC, que es el laboratorio de identificación forense. Y funciona hasta el día de hoy. Actualmente se cambió de nombre, se llama DIPA, y es el laboratorio de antropología forense más grande del mundo. Y hasta el día de hoy sigue recibiendo restos y siguen haciendo campañas para identificar cadáveres. Hasta como me imagino que todos vieron en las noticias, hace poco Corea del Norte entregó los restos de algunos soldados y ya están en el laboratorio DIPA, donde se está haciendo el proceso de análisis de identificación. Entonces, básicamente eso es lo que genera la antropología forense. Entonces, el perfil biológico que los antropólogos forenses hacen hasta al día de hoy es este. Entonces, ellos tienen que resolver estas preguntas: la edad del individuo o de los restos que se encuentran, el sexo, que es diferente al género, y ya se han reportado casos de cambio de género y que han generado algún tipo de inconveniente en el sentido de rapidez en investigación por un tema de confusión. Ancestría, la estatura, algunos traumas que pueden haber presentes y las enfermedades o patologías que pueden presentar estos restos. Entonces, esos son el perfil biológico y las respuestas y las conclusiones que tienen que dar los antropólogos forenses al día de hoy. Entonces ahora vamos a la tercera parte de la microantropología forense, ya para entrar directamente al estudio. Entonces, por ejemplo, estas fotografías son un caso real. Y yo les pregunto, perfecto, necesitamos completar este perfil biológico. Perdón. Para poder responder estas 6 preguntas, y nosotros nos encontramos con esto en la escena del crimen, o nos llega esto al laboratorio. ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos responder alguna cosa? ¿Podemos saber si son restos óseos? Es la primera pregunta. ADN, algunos dicen que sí, a ciencia cierta, otros dicen que no. Perfecto. Si es que fuesen restos óseos, ¿son humanos o no humanos? Esa es la segunda pregunta que tenemos que responder. Y de nuevo, la única respuesta que teníamos hasta el año 2014, podemos ir al ADN. Entonces, este es un caso real que tuve el año 2013, donde yo recibí estos fragmentos. Me llamaron por teléfono en una construcción, en un sitio militar. Todos sabemos lo que pasa cuando se encuentran restos óseos en un lugar militar. Se para, por supuesto, la construcción, llaman a los laboratorios, empiezan todo el proceso investigativo, porque pueden ser detenidos desaparecidos, etcétera. Entonces, por supuesto, se mueve todo el sistema, hasta los medios de comunicación, la presión del Estado, las jefaturas, por supuesto, los laboratorios o los jefes, las familias, etcétera. Entonces, cuando llegué al lugar y me entregan la información, puedo establecer, sí, son restos óseos, pero no puedo establecer si son humanos o no.
no era 100% exacto. Y pasé a enviar la evidencia de ADN. Les insisto, sigue la presión, por supuesto, sigue la presión por parte de absolutamente todos los involucrados en este tipo de casos, y lo más importante, que son las víctimas, siguen esperando. Y las víctimas siguen esperando hasta que nosotros podamos entregar una buena respuesta. Recuerden que nosotros siempre trabajamos para responder a la víctima. Ese es nuestro fin último como objetivo, como forenses, independiente si la víctima es sospechoso o es víctima en sí del delito. Y después de 5 meses, que eso fue lo que tardó hacer el ADN mitocondrial, yo recibí la respuesta y me dijeron que no eran humanos. Entonces todo ese tiempo se perdió el dinero de la construcción, se perdió el problema mediático, las familias, pero lo más terrible y lo más conflictivo, el problema mayor, es que las familias, esas víctimas, esperaron 5 meses para una respuesta negativa. Entonces, después de eso, yo me fui a Estados Unidos a hacer mi maestría y actualmente estoy haciendo mi doctorado, y comencé a estudiar utilizando los principios de Locard y un estudio que es era el estudio hasta el año 2014 más amplio en relación a muestras histológicas, que era el Dr. Foods, pero de 1916. Entonces, por supuesto, no un estudio actualizado, pero el único que había hasta el minuto, aparte de unos estudios científicos, unos estudios o unas publicaciones realizadas por unos arqueólogos que mencionaban alguna diferenciación, pero no era 100% certera entre los huesos humanos y no humanos. Entonces comencé a trabajar esta idea en el laboratorio DIPA junto con Chaminade University en Estados Unidos, y entonces comenzamos a trabajar en conjunto desde el año 2014, y ustedes me ven ahí bronceadito en la playa, no. Y ahí estoy en el laboratorio, los dos laboratorios, tanto en la universidad como en el laboratorio DIPA del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces comenzamos a hacer este trabajo, comenzamos a desarrollar y conocer científicamente cuáles eran las diferencias que existen entre el hueso humano y no humano microscópicamente. Y empezamos a trabajar y empezamos a saber cuáles eran las mejores opciones de microscopía y, por supuesto, las mejores opciones de técnicas. Entonces nace la microantropología forense. Y la definición de la microantropología forense es una nueva área de estudio, por supuesto, de las ciencias forenses, que mezcla parte de la histología con la antropología forense para dar un resultado en el caso de que se encuentren estos pequeños fragmentos de evidencia que no sabemos si son restos óseos o no. Y lo más importante es poder responder si ese fragmento de evidencia es un hueso humano o no. Eso es lo más importante de la microantropología forense. Y los objetivos que tiene la microantropología forense es, uno, resolver la interrogante, como lo conversamos anteriormente, si son huesos humanos o no, perdón, si son restos óseos o no, o si son restos humanos o no. Y esto es una nueva especialidad de las ciencias forenses, un paso previo al ADN con bajísimo costo. Y lo vamos a ver más adelante en el cuadro comparativo de valores. Y la microantropología forense puede ser utilizada en cualquier parte del mundo. Entonces se puede comenzar a aplicar en todos los laboratorios forenses del planeta, independiente si sean laboratorios forenses de policía, laboratorios del Estado o laboratorios privados. Ya hay muchos países que lo están empezando a utilizar. Y el año 2016 fue publicado en Estados Unidos mi manual de microantropología forense, donde salen todas estas especificaciones científicas y técnicas en relación a la microantropología forense, convirtiéndose en la primera gran base de datos a nivel mundial en microantropología forense. Entonces, desde el año 2017 se comienza a enseñar la microantropología forense dentro de la malla curricular de los estudiantes de ciencias forenses de Chaminade University of Honolulu. Entonces, hasta la fecha tenemos 69 estudiantes que son especialistas en microantropología forense y que ya están egresando y se están distribuyendo en los diferentes laboratorios de Estados Unidos y de algunos otros países del mundo. Y en julio pasado tuvimos estudiantes por primera vez latinoamericanos en el curso de verano de ciencias forenses que hacemos en la universidad en español, y tuvimos por primera vez estudiantes latinoamericanos de México, de Colombia y de Bolivia.
quienes aprendieron estas técnicas también y ya también las están aplicando en sus países. Entonces, como ustedes ven, ya se está ampliando y por supuesto para mí también es un gran placer de poder estar acá y poder compartir este conocimiento con ustedes para que ustedes a lo mejor, para que Chile también se sume a esta lista. Entonces, como ustedes ven, quise traer algunas fotografías con mis alumnos en el laboratorio trabajando. Ahí estamos trabajando, bien concentraditos. Y ellos son los estudiantes latinoamericanos que estuvieron en junio con nosotros en la universidad. Y ahí tenemos una foto, todos felices porque terminaron aprobando el curso, entonces, ¿qué mejor? ¿Cómo se prepara la evidencia? ¿Qué necesitamos saber para poder comenzar y analizar esta microantropología forense? Necesitamos solamente una pequeña evidencia de ese tamaño. Esa es mi mano, son guantes negros. Esa es mi mano, ese es el tamaño de la evidencia. Una evidencia muy pequeña. Entonces, por supuesto, ustedes no saben si son restos humanos o no. Después se adhiere con un poco de agua, con un trozo de lija. Se prepara esta muestra en un portaobjeto. Se deja secar con un pegamento. Y posteriormente se va al microscopio, que es un microscopio polarizado. Ese es el mejor equipamiento para poder analizar esta muestra microscópica, ya que el microscopio polarizado permite que la luz traspase a través de la muestra y podemos jugar con el polarizado también, y por supuesto eso nos va a permitir observar en mayor detalle las evidencias y los detalles que pueda presentar estas para poder obtener esta diferenciación más clara. Esto básicamente, la luz viaja en diferentes o vibra en diferentes direcciones. El polarizado, ¿qué es lo que hace? Organiza esta vibración de luz y la ordena de acuerdo a lo que yo quiero, por supuesto, y podemos observar otras características que sin un microscopio polarizado no podríamos ver. Entonces, básicamente, y eso es el resultado que podemos observar. Entonces, esta es una imagen con luz polarizada y esta es una imagen sin luz polarizada. Como ustedes pueden ver, existe una clara diferenciación. Por supuesto, con un microscopio no polarizado sí puedo ver algunos detalles, pero el ideal siempre es tener el microscopio polarizado porque sí voy a poder observar mayor detalles en relación a lo que necesito saber, que son los canales harvesianos, canales Volksmann o otro tipo de características. Entonces, algunas muestras, y les voy a presentar ahora unas fotos del análisis comparativo. Quise presentar esta muestra del humano con el caballo, porque si bien es cierto, todos son mamíferos, el humano es uno de los el mamífero que más tarda en crecer, el crecimiento es más lento en sentido osteológico, en la estructura ósea. El caballo también es un animal que crece bastante más lento y que es el que se parece mucho más en lo que presentan todos huesos lamelares, estructuras osteonas primarias y secundarias, y que podría eventualmente inducir a algún tipo de error, por supuesto que si la persona que está observando no está entrenada, pero claramente en estas dos se ven la diferenciación bastante clara. En este caso, el caso del humano versus la cabra, existe una diferenciación significativa entre las dos muestras. La cabra presenta estructura plexiforme que es exclusiva de los animales hasta este minuto, por lo cual automáticamente es un elemento excluyente que lo que nos puede indicar y nos va a facilitar a decir esta muestra no es humana, no hay que hacer ADN, hasta aquí llega el caso, no hay que seguir trabajando ni la fiscalía ni los laboratorios y se ahorra dinero, que eso es lo más importante, y se le puede entregar una respuesta rápida a las familias. La diferenciación del humano versus el cerdo también presenta una estructura tejida que también es excluyente, ya que mezcla el tejido plexiforme y ostionas, por lo cual es un elemento excluyente, y también pasamos a la segunda etapa cerrando el caso de manera inmediata. Entonces acá tenemos un análisis o un cuadro comparativo entre el ADN mitocondrial, que es el ADN que podemos obtener desde los huesos, y la microantropología forense. Ambos son útiles para determinar origen, saber si son humanos o no, la evidencia. El tipo de análisis, por supuesto, el ADN es concluyente, la microantropología forense es orientativa hasta ahora, seguimos trabajando con ello. El costo por análisis, y aquí está el gran cambio. Un ADN mitocondrial cuesta entre $1.000 y $2.000 americanos, todos estos precios están en dólares americanos. Microantropología forense entre $20 y $50. Esa es la diferencia.
Capacitación de un experto, normalmente un genetista debe hacer una maestría que cuesta entre 30.000 y 40.000 dólares. Un entrenamiento para que quede como experto en microantropología forense cuesta entre 1.000 y 2.500 dólares. El costo también es abismante, podemos capacitar mucho más gente. Y el costo del equipamiento sobre $1.000.000 cuesta cualquier laboratorio de ADN mitocondrial, y un microscopio polarizado puede costar entre 3.000 y 50.000 dólares. Por supuesto depende de la calidad, pero con uno bien barato también se puede trabajar, no hay ningún problema en eso. Ahora vamos a la cuarta parte. Suena muy bonito, pero hay que aplicarlo en casos reales, y ya lo estamos aplicando en casos reales. Desde julio de este año, True Forensic Science y Chaminade University estamos trabajando y asesorando una agrupación no gubernamental de México, del estado de la ciudad de Culiacán, del estado de Sinaloa, en Guerrero, que esta organización se llama Sabuesas Guerreras. Ellas son mujeres que han perdido sus esposos, sus hijos, sus familiares, por diferentes motivos, y están extraviados, y ellos los buscan permanentemente. Ellas conducen los rastreos, las prospecciones, ellas salen a terreno y buscan en base a pistas que que van obteniendo, o información que van obteniendo. Entonces, estas son fotografías de ellas trabajando en terreno, y ellas colectan evidencia y las entregan a las fiscalías. Básicamente están haciendo el trabajo que deberían hacer las policías. Pero, como todos sabemos, muchas veces hay que trabajar por sí solos, o organizaciones por sí solas, para poder lograr algún resultado. Y esta fue la última campaña que ellos tuvieron en terreno, y encontraron todo esto. Siguen buscan en basurales, en pozos, ahí hay partes de zapatillas enterradas. Entonces, esta fue la última campaña. ¿Cuántos de estos fragmentos de algo son evidencias? Son huesos. ¿Cuántos fragmentos de estos son huesos humanos? Saquen la cuenta. Por $1.000 cada uno de ellos. Ahí estamos en una reunión, trabajamos de manera virtual muchas veces, y no podemos viajar, estamos siempre en contacto con ellos. En su última incursión, en la última campaña que hicieron, descubrieron más de 5.000 fragmentos de evidencia. 5.000. Multipliquen 5.000 por 1.000 para hacerle ADN a todos ellos. Nadie puede pagar esa cifra. Nadie. Ningún país del mundo puede hacerlo. Es imposible. Entonces, esta es la aplicación de la microantropología forense. En estas circunstancias se aplica microantropología forense. Porque desde los $1.000 bajamos a 10, a 50 dólares. Entonces con $50.000 podemos aplicar y podemos hacer análisis a todas estas evidencias. Y por supuesto enviar ADN las que son humanas para poder identificar a las víctimas. Pero no todos. Pueden ser piedras, pueden ser trozos de madera, pueden ser restos animales. Nadie sabe. Estamos trabajando en ello. Entonces estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía de Sinaloa para hacer este análisis microantropológico para todas estas evidencias. Y entonces también estamos con la ayuda de la universidad y los estudiantes que ya están capacitados y nos están facilitando. Entonces, la microantropología y su aplicación nos va a permitir clasificar una clasificación previa antes de hacer el ADN. Nos va a permitir clasificar si son huesos o no. Es la primera clasificación que vamos a poder hacer. Después vamos a poder clasificar si es que son huesos humanos o no. Y por supuesto, los que son huesos humanos, pasamos a la segunda etapa, que es el ADN, y ahí sí se paga lo que hay que pagar, se envía a los laboratorios, pueden ser acá o los laboratorios internacionales, dependiendo de los trabajos que se hacen, pero hay un trabajo previo, no se envía una bolsa llena de fragmentos de algo y que paguen quien pueda, sino que hay un proceso y una metodología y un trabajo previo. Como conclusiones, la microantropología forense va a radicar, o la importancia radica en reducir importantes cantidades de dinero. Básicamente eso es lo que permite la microantropología forense, reducir enormemente cantidades de dinero, y como todos sabemos, todos tenemos problemas de presupuesto en todas nuestras instituciones. Entonces esto nos permite reducir considerablemente el dinero, nos va a permitir reconocer evidencia humana de no humana, y lo mejor y lo más importante, nos va a permitir dar una respuesta inmediata, casi inmediata, en 24 horas a las víctimas. ¿Sabe, señora? Aquí hay restos humanos, puede que su hijo esté aquí.
sabe señor, aquí no hay ningún resto humano, siga buscando. Cambia la expectativa. Podemos responder, estamos entregando científicamente un conocimiento, estamos científicamente apoyando a nuestra comunidad, y eso es lo importante. Los agradecimientos, por supuesto, al Servicio Médico Legal, a True Forensic Science y a Chaminade University por permitirme estar aquí el día de hoy, al Departamento de Justicia, al Departamento de Defensa de los Estados Unidos por permitirme trabajar también en el laboratorio de IPA, y por supuesto al Instituto Carlos Ibar por la oportunidad que nos dan de estar acá en este tercer congreso. Muchísimas gracias. Y como mis referencias de este estudio lo van a ver también publicado en el próximo número de la revista científica. Y como decimos en Hawái, mahalo, que significa gracias. Ahí están mis redes sociales, por si alguien quiere contactarse conmigo, mis emails. Así que muchísimas gracias por su tiempo y vamos todos a almorzar. No sé si hay alguna pregunta. Si alguien quiere hacer alguna consulta, por favor, a través del micrófono. Recordarles que a través de streaming se está transmitiendo, así que cualquier consulta a través del micrófono, por favor. Muchas gracias por su presentación, muy Gracias interesante. Gracias. Dos preguntas cortas. Primero, la sensibilidad y la especificidad de la técnica en comparación con el gold standard, que debe ser ADN mitocondrial. Y segundo, si hay alguna enfermedad genética o adquirida del humano que simule que sea hueso de un animal, por ejemplo, en el fondo que sea un falso positivo en el fondo. Sí. La especificidad, como lo dije, es orientativo. Esto es un trabajo orientativo. Siempre tiene que haber un experto detrás y el experto discernir y tener la seguridad de decir sí o no. En el caso, y yo se lo recomiendo siempre a mis alumnos en todo minuto, en el caso de que el experto que esté trabajando tenga la menor duda de podría ser o no, envíelo directo al ADN. De inmediato, porque usted no sabe si el experto está entrenado, pero todavía es una técnica orientativa. Estamos trabajando para que sea una técnica más exacta. Estamos trabajando con cálculos matemáticos para ver la estructura, los tamaños. Pero en el sentido de que si usted tiene la menor duda o hay una duda, que por eso les puse la imagen del caballo, que es muy parecida, envíelo a ADN de inmediato, no hay ningún problema. Pero ya no está enviando 100 muestras, están enviando una. Y respecto a la otra pregunta sobre alguna patología o alguna lesión, hasta el minuto con los estudios que hemos hecho no hemos tenido ningún inconveniente con esto. Hemos podido determinar sin ningún problema la diferenciación entre humano y no humano. Buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Sergio Gómez, soy perito del Laboratorio de Criminalística. Mi consulta es la siguiente. La capacitación, ¿cuánto tiempo se demora? Y si bien, bueno, yo soy perito balístico, y un perito balístico observando evidencia balística debe tener un tiempo de entrenamiento. Por eso quería saber más o menos cuánto una persona queda con el ojo experto para llegar a una conclusión en este tema. Lo más importante del entrenamiento es en Hawái. No sé si eso es lo más entretenido. No. Sí, el entrenamiento el entrenamiento tarda aproximadamente, puede ser entre 5 a 10 días. Con el curso que estamos haciendo de verano de True Forensic junto a Chaminade University, incluye parte de esto con, por supuesto, otros temas más. Y el tema, por supuesto, la expertise la va dando también el tiempo y la experiencia trabajando año a año. Es como los médicos, uno puede tener mucha la parte teórica, pero por supuesto todos los casos son diferentes, como procesó una escena del crimen. Todas las escenas del crimen son diferentes y uno va afinando el ojo en base a eso. Y lo más importante en esto sí, que como es científico, tiene que haber una revisión de un par. Entonces, en el sentido de que siempre hay conexión, yo siempre estoy en contacto con todos los que fueron mis alumnos y siempre estamos conversando porque, por supuesto, pueden generar dudas. La idea es esa, siempre mantener el entrenamiento, siempre mantener la capacitación, porque ahí es donde se empieza a perder la expertise. Uno cree que por hacer un curso, por tener algo, sabe mucho, sí, puede tener mucho conocimiento, pero el conocimiento cambia día a día y uno tiene que estar actualizado permanentemente. Sí. La última. Sí.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola. Un orgullo ver a un exalumno llegar a donde llegaste. No está arreglada la pregunta por si acaso. Respecto a los caprinos, ¿tienes varios estudios hechos, varios análisis comparativos, sobre todo por la similitud que tienen con los humanos? Sí, la similitud es solamente externa con los humanos. En la estructura histológica es completamente diferente. De hecho, también en el libro, y de hecho les voy a dejar una copia, doctora, de mi libro para el servicio médico legal, para que lo tengan en la biblioteca. Así que... No, la boca, después vamos a conversar. Se tienen que portar mejor, parece. Eso, tienen que visitar la página. Entonces sí, hay una diferenciación bastante grande. De hecho, en el libro, increíblemente, aunque no me crean, pude conseguir muestras de llama en Hawái, de hueso de llama. Así que la idea, por supuesto, es seguir avanzando con este estudio y, por supuesto, va a depender de la... en mi libro, en el manual, tratamos de incorporar la mayor cantidad de animales en relación a la globalización. Por supuesto, estos estudios la idea es que sigan avanzando y que lo vayan haciendo, más gente se interese en esto y puedan seguir avanzando y ampliando esta base de datos con animales que están ubicados solamente o geográficamente en sus países. Por ejemplo, la llama es un animal andino que solamente los tenemos en los países que tenemos Andes. Pero puede ser otros tipos de animales en el norte, o en los países centroamericanos, o en África, o en Australia, y así tratamos de hacer una base de datos bastante grande con diferentes animales, y la idea es esa, que siga creciendo de acuerdo a la realidad de cada uno de los países y cada una de las ciudades, que es completamente diferente. Ok, les recomiendo que me sigan en mis redes sociales. No hago concursos, pero sí hacemos muchas videoconferencias gratuitas y actividades, así que y en español, que es lo más importante, algunas veces en inglés. Entonces, para que no se pierdan básicamente estos entrenamientos y estas actividades. Así que muchísimas gracias por su tiempo, así que nos vemos.